Mi madre lastimó a mi hermana, así que le di un ultimátum que la dejó en shock. Para entender la complejidad de mi situación familiar, es fundamental proporcionar algo de contexto. Mi madre no es mi madre biológica. En realidad, asumió esa responsabilidad cuando yo era solo un bebé y ella tenía apenas 14 años. En ese momento, su vida dio un giro inesperado, ya que decidió abandonar sus estudios para cuidar de mí. Aquella etapa de su adolescencia, que debería haberse dedicado a completar su formación y trazar su futuro, se transformó en la responsabilidad de criar a un niño. A pesar de su juventud e inexperiencia, se esforzó por ofrecerme lo mejor que podía en esas circunstancias. Con frecuencia, me pregunto cómo puede una niña de 14 años asumir tal carga sin que sus sueños se vean hechos añicos. Su sacrificio nunca pasó desapercibido para mí, y a medida que fui creciendo, me esforcé por convertirme en su apoyo y aliento. Cuando llegué a la adolescencia, precisamente a los 13 años, mi madre tuvo a su primera hija biológica a los 28 años. La llegada de mi hermana fue emocionante, ya que marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra vida familiar. Para mí, representar el papel de segunda madre se volvió habitual. Pasaba gran parte de mi tiempo cuidando de ella y asegurándome de que estuviera bien. Sin embargo, esa nueva dinámica también significaba que la atención y el afecto que antes eran exclusivamente míos comenzaron a distribuirse de forma diferente. Nuestra familia seguía creciendo, pero con ello también aumentaban las responsabilidades y las tensiones en un hogar que ya lidia con sus propios desafíos. Durante este periodo, mi madre tenía una pareja que gozaba de buena estabilidad económica, lo que le permitió asegurar que mi hermana creciera sin carencias. Desde el punto de vista material, mi hermana disfrutó de una infancia más cómoda. Su vida estaba marcada por la fortuna de contar con un hogar que ofrecía más comodidades. Mi madre se benefició de un hospital privado para dar a luz, y mi hermana disfrutaba de ropa nueva y un cuarto decorado, que reflejaban el esfuerzo de mi madre por proporcionarle una vida más favorable y menos complicada que la que yo había tenido. Sin embargo, todo cambió cuando cumplí 15 años. La dinámica que habíamos construido en nuestro hogar comenzó a complicarse, llevándome a sentirme como un intruso en el que alguna vez consideré mi lugar. Un día, apareció en nuestra casa mi abuelo, a quien siempre me había referido como papá. Su presencia, cargada de enojo, me generó una gran ansiedad. La sorpresa de verlo en nuestra casa fue abrumadora, especialmente por la seriedad que mostraba en su rostro. Sin rodeos, me comunicó que debía mejorar mis calificaciones en la escuela, pues en 2 meses, al finalizar el año escolar, me iría a vivir con mis abuelos. Esta no era una conversación que hubiese anticipado, y mucho menos esperada en un tono tan autoritario. Sus palabras tenían la fuerza de un mandato, como si no estuviera dando opciones, sino imponiendo una decisión que ya estaba tomada. La realidad de esa conversación fue un duro golpe y me llevó a reflexionar sobre mi lugar en la familia. Empecé a cuestionarme sobre lo que realmente significaba para mi madre, mi padrastro y mi abuelo. Me di cuenta de que, a pesar de los sacrificios que había hecho, había llegado a un punto en el que mi presencia ya no era necesaria en el hogar. Las responsabilidades y las dinámicas interpersonales estaban cambiando, y yo me sentía atrapada en medio de una situación que escapa a mi control. Así, no solo me enfrentaba a la idea de mudarme, sino también a la sensación de pérdida y desconexión de la vida familiar que había tenido hasta ese momento. Esa conversación marcó un antes y un después en mi vida, abriendo la puerta a incertidumbres y desafíos que no había anticipado y que me llevarían a replantear mis relaciones familiares y mi propia identidad. Lo que nunca logré comprender del todo era cómo se podía tomar una decisión tan rápida sobre el rumbo de mi vida sin que se me consultara en lo más mínimo. Esta situación se dio porque mi padrastro no tenía intenciones de que yo continuara viviendo en su hogar. Nunca pude encontrar una justificación lógica para su comportamiento. Lo único que me invadía era una profunda confusión. No entendía las razones detrás de su postura, especialmente porque siempre había estado ahí para apoyar a mi madre y no me consideraba una hija rebelde ni problemática. Mi único deseo era sentirme integrada en la familia, pero para ellos, mi presencia parecía ser más una carga que una bendición. Al final, la casa pertenecía a mi padrastro, así que no tuve más alternativa que mudarme a la casa de mis abuelos. Aunque siempre he querido a mis abuelos y disfrutado de una relación cercana con ellos, la separación que esto implicaba fue dolorosa.
Me sentí traicionada, como si todos mis sacrificios y esfuerzos no hubieran tenido sentido ni valor en su perspectiva, lo que generó un conflicto interno que me llevó a cuestionar mi situación actual y, en efecto, mi rol en la dinámica familiar. Esta sensación de desarraigo y desconexión me afectó profundamente. Poco tiempo después, la situación en casa cambió nuevamente, cuando mi mamá anunció que estaba embarazada otra vez y que se mudaría con mis abuelos. Su esposo había perdido la estabilidad económica que había disfrutado antes, lo que complicó aún más la dinámica familiar. La situación era delicada y la falta de recursos se hacía evidente en cada aspecto de su vida. Mi padrastro, quien anteriormente había asumido el rol de proveedor, pareció verse súbitamente atrapado en un océano de incertidumbre, lo que lo llevó a mostrar una falta de compromiso hacia su nueva paternidad. La casa que antes había estado llena de recuerdos estaba ahora marcada por una sensación de inseguridad y un vacío de apoyo, algo que mi madre siempre había deseado. El hecho de mudarse a la casa de mis abuelos no se trató solo de un cambio de domicilio, sino que implicó una transformación en la dinámica familiar, volviéndose cada vez más dependientes del apoyo de los abuelos, quienes siempre han sido un pilar fundamental en momentos de crisis. La presencia de mis abuelos significó un cambio en la manera en que enfrentábamos las dificultades, brindando no solo estabilidad emocional, sino también una mano amiga en tiempos de apuro. La presión resultante de no tener dinero ni siquiera para los gastos hospitalarios fue abrumadora y generó un ambiente de angustia. Sin dudarlo, mi abuelo se hizo cargo de todos los costos relacionados con el nacimiento de mi hermanito, desde la cesárea hasta los medicamentos necesarios y otros gastos derivados del parto. Su generosidad no solo aligeró la carga financiera, sino que también ofreció un refugio emocional para mi madre, que se sentía sumida en una serie de preocupaciones debido a la inestabilidad provocada por mi padrastro. Este acto de entrega por parte de mi abuelo mostró lo crucial que era su apoyo en este momento tan crítico. Antes de continuar, quiero hacer una pausa en este video para expresar mi más sincero agradecimiento a todos mis suscriptores. Sus comentarios son fundamentales para mejorar y seguir creando contenido. Al final, si aún no me sigues, te invito a hacerlo y unirte a esta comunidad. Continuemos. La capacidad de mis abuelos para estar ahí en los momentos difíciles resaltó la importancia de la familia, y aunque nos encontrábamos en una posición desfavorable, esa unión se volvió más evidente. La llegada del nuevo miembro de la familia, aunque marcada por complicaciones, también trajo consigo el ímpetu para encontrar soluciones y seguir adelante, recordando que, a pesar de los obstáculos, el apoyo familiar puede ser una fuente de fuerza inigualable. Recuerdo vívidamente aquellos días previos al nacimiento del nuevo miembro de nuestra familia. Mi abuelo asumió el rol de organizador, conversando con los médicos y gestionando todos los aspectos logísticos que esa situación requería. Mientras tanto, mi abuela se centraba en preparar nuestro hogar, con el fin de crear un ambiente acogedor para el bebé que estaba por llegar. Ella incluso compró ropa nueva para el pequeño, un gesto sencillo, pero cargado de amor y apoyo, que resultaba inestimable en momentos tan significativos. Durante ese periodo, mi participación no pasó desapercibida. Fui y vine constantemente de la farmacia para conseguir los medicamentos que mi mamá necesitaba. Esta responsabilidad la asumí con seriedad, entendiendo que cada viaje era una manera de contribuir y demostrar que, aunque joven, podía ser útil en tiempos difíciles. Este compromiso no solo tenía un propósito práctico, sino que también me otorgó un sentido renovado de responsabilidad que jamás había sentido antes. Sin embargo, más allá de la adquisición de medicamentos y del cuidado de mi madre, lo que más me inquietaba era ver las lágrimas en su rostro debido a la falta de apoyo de su pareja. Su tristeza se convirtió en una carga pesada que impactaba no solo su bienestar, sino también la atmósfera de nuestro hogar. Fue desgarrador ver cómo la persona que debería estar a su lado, brindándole el apoyo emocional que necesitaba, se mostraba indiferente a sus obligaciones. La actitud de mi padrastro era evidente, no estaba dispuesto a hacerse cargo del nuevo bebé. Su desinterés y falta de compromiso calaban hondo en el corazón de mi madre. Su atención parecía estar reservada exclusivamente para mi hermana menor, quien, aunque era más independiente de alguna manera, aún requería del respaldo emocional de los adultos que la rodeaban.
Esta atención exclusiva hacia mi hermana, que competía con la atención que mi mamá anhelaba, provocaba que las lágrimas de ella se volvieran más frecuentes, atrapada entre su deseo de ser una madre afectuosa y la frustración de no recibir el apoyo que tanto merecía. La situación se tornó extremadamente difícil y solitaria para ella. A pesar de mis intentos por ayudar, junto con el apoyo de mis abuelos, la realidad en casa continuaba desbordándose y volviéndose cada vez más complicada y desgastante. Esta lucha diaria generaba un ambiente tenso, donde el amor y la necesidad de estar unidos se veían amenazados por la falta de compromiso del adulto que debía ser un pilar fundamental en nuestras vidas. Recuerdo un momento que quedó grabado en mi memoria, un instante que representa la complejidad de las relaciones familiares. Mi hermana, con su entusiasmo inocente y su amor sincero, decidió sorprender a nuestra madre con un dibujo que había realizado. Aquella obra no era solo un simple dibujo, era una expresión de su cariño, una manifestación de su mundo imaginativo lleno de colores vibrantes y formas creativas. Sin embargo, la respuesta de mi madre fue todo lo contrario a lo que esperábamos. En lugar de recibir el dibujo con ternura y aprecio, lo desestimó, instándole a que dejara de hacer tonterías. Aquellas palabras, afiladas como un cuchillo, no solo destruyeron la alegría que mi hermana sentía al ofrecer su creación, sino que también sembraron en mí una profunda tristeza y frustración. Me costaba entender cómo una madre podía tratar así a su propia hija, especialmente cuando la entrega emocional y la inocencia de esos gestos deberían haber sido valorados. Me preguntaba constantemente qué había fallado en esa relación familiar, y los ecos de esa pregunta resonaban en mi mente. La tristeza aumentaba cuando notaba que la dinámica familiar variaba notablemente con mi hermano. No importaba cuán simple fuera su línea o su garabato en una hoja de papel, mi madre lo atesoraba como si fuera una obra maestra digna de un museo. Esta contraposición realzaba mi dolor, transformando mis sentimientos en un torbellino de impotencia y confusión. Aunque mi madre jamás lo confesara abiertamente, su favoritismo hacia mi hermano era evidente para todos nosotros, y este hecho se volvía un espejo doloroso que reflejaba la jerarquía que había establecido en nuestro hogar. Cansándome de observar pasivamente, un día tomé la decisión de no quedarme callada más tiempo. Necesitaba abordar esta situación de manera directa y buscar un diálogo que pudiera deshacer el resentimiento acumulado. Armada de determinación, me senté a conversar con mi mamá y le planteé una pregunta crucial que, aunque difícil, era necesaria: ¿por qué actúas de esa manera con mi hermana? Durante esa charla, traté de guiarla hacia una reflexión sobre el impacto emocional que su actitud estaba causando en su hija menor. Le hice notar que, más que ofrecer apoyo, estaba infringiendo un daño que podría afectar la autoestima y la percepción que tenía de sí misma. Además, recordé a mi madre que su comportamiento no era aislado, sino que se asemejaba a una dinámica dolorosa que había vivido en su propia vida, en su relación con su esposo, quien también mostraba preferencias hacia su hija biológica. Era importante que comprendiera que esa misma forma de actuar estaba afectando la relación con mi hermana. Quería que esta conversación trascendiera el simple hecho de señalar una injusticia, y que se adentrara en la necesidad de cambiar patrones que perpetuaban el dolor. La charla se tornó más intensa y profunda cuando le hice un llamado a la empatía, instándole a que se pusiera en el lugar de mi hermana. Quería que pensara en cómo se sentiría si recibiera un rechazo tan evidente de alguien a quien ama. Le expliqué que el respeto y el amor que ella deseaba recibir por parte de su esposo y de su hijo varón también debían extenderse a su propia hija, que el amor materno no debía discriminar. A través de esto, busqué que comprendiera que el amor que ofrecía debería ser incondicional, que debería abrazar las diferencias y a la vez celebrar las similitudes entre todos sus hijos. Era esencial que tratara a ambos de manera justa, o al menos que hiciera un esfuerzo por lograrlo. Al concluir la conversación, le dejé claro que si no observaba un cambio en su actitud hacia mi hermana, consideraría seriamente dejar de contribuir a los gastos educativos de mis hermanos, a quienes tanto quería. Sentía que era injusto favorecer a uno mientras relegaba al otro a un segundo plano. Trabajaba arduamente para apoyar esos costos, y no podía permitir que tanto mi hermana como yo continuáramos en una dinámica tan perjudicial. Así fue como, en un acto de sinceridad que también podría haber sido desesperado, le pedí que cambiara.
Mi mamá, aunque sorprendida por mi honestidad, aceptó que haría un esfuerzo por modificar su comportamiento. A pesar de que, en los meses posteriores, he observado cierta mejora en su trato hacia mi hermana en mi presencia, aún me queda la inquietud de cómo se comportará cuando están solas. Ahora, mientras evalúo mi decisión de plantear esta exigencia a mi madre, me pregunto si hubo un error en amenazarla. En el fondo, solo deseaba un ambiente más justo y amoroso para mis hermanos. Mi intención no era herirla, sino resguardar a mi hermana de un trato desigual que tanto me preocupaba. Sin embargo, este conflicto me ha llevado a cuestionar diversos aspectos sobre las dinámicas familiares y el amor que debería ser equitativo entre los hijos, sin importar la relación biológica. Todo lo que quería era un cambio, y lo hice pensando en el bienestar de todos. ¿Acaso es tan negativo desear que todos sean tratados con la misma justicia? Gracias por ver. Si te han gustado estas historias, suscríbete para más. Hasta la próxima aventura.